bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos estudiando la Palabra de Dios. Esta materia se llama Los libros del libro y abarca una descripción de cada uno de los libros de la Biblia. Usted sabe que el libro por excelencia es la Biblia, la Palabra de Dios, es la revelación de Dios al hombre, es el plan eterno que Dios tiene para nosotros. Y cuando uno lee la Palabra de Dios, pues la verdad es que entiende todo lo que Dios quiere hacer con nosotros, cómo rescatarnos, cómo es que Jesucristo vino a darnos vida y además qué va a pasar en la eternidad. Así que está completo el plan de Dios para nosotros. Tenemos que alimentarnos de la palabra, tenemos que leerla, tenemos que estudiarla, aplicarla correctamente a nuestras vidas. Hoy vamos a estudiar el libro de Primera de Juan, primera epístola, y el capítulo 2, versículos 4 y 5, dice esto, Juan. Dice, el que dice yo le conozco a Jesús y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. ¿Cómo sabemos que el amor de Dios ha llegado a nuestra vida, se ha perfeccionado, está trabajando en nosotros? ¿Cómo lo sabemos? Porque acá dice, el que guarda su palabra. Eso significa que entonces cuando nosotros estudiamos, leemos, meditamos en la palabra de Dios y echa raíz en nuestro corazón, lo ponemos en práctica y eso hace la diferencia. Eso significa guardar la palabra, obedecer a todo lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. Y además fue contundente Juan, dice, mire, si tú dices que yo soy cristiano, pero no haces lo que Cristo dijo, eres mentiroso. Wow, así nos dice Juan. Así que debemos prestar atención a este libro porque es fuerte, es directo, pero nos hace bien al alma para ajustarnos en Cristo, para saber lo que Dios tiene para nuestra vida, para saber cómo debemos vivir en un mundo que está corrompido. Qué difícil parece ser vivir en esta cultura, pero aquí en la palabra de Dios tenemos nosotros los recursos, tenemos la dirección, la sabiduría, así que vamos a estudiar el primer libro, la primera carta que escribe Juan. Bueno, Juan, aquí lo tenemos dentro de las epístolas generales y estamos hablando que es una de la carta que escribe Juan después de su evangelio. Así que aquí tenemos el evangelio de Juan, después de este entonces escribe primera, segunda y tercera también, y al final entonces será Apocalipsis. Esas son las cartas del apóstol Juan. Primera de Juan. Entonces vamos a estudiar ese libro y ver entonces los principios que Dios tiene para nosotros allí. Si lo ubicamos en las epístolas generales, aquí tenemos a la primera carta de Juan, ya casi terminando, ¿no?, todo lo que son los libros de la palabra de Dios. Bueno, decimos que estamos en las epístolas generales por el contenido, porque tienen un contenido general y les llega en general a toda la iglesia de Cristo. Es cierto que en un principio se escribió para la iglesia determinada de ese momento, de esa realidad, pero como tenían la fe necesaria y suficiente de saber que tenemos que llegar a todo el mundo con el mensaje del Evangelio, entonces este mensaje es transcultural, porque abarca todas las culturas del mundo en diferentes idiomas, dialectos y demás, pues ahí llega la palabra de Dios. Qué lindo saber eso, que la palabra de Dios es para todos. No hay cierto grupo que va a aceptar la palabra y otro grupo, no, en otro lugar del mundo que no. Pues es la misma palabra de Dios para todos. Gracias a Dios por cada ministerio que Dios usa para que la palabra de Dios llegue a cada lugar. Así que las epístolas generales nos van a hablar acerca de temas generales también, que tienen que ver con el crecimiento de la vida cristiana, con la preservación de la doctrina de la iglesia, que debemos tener cuidado porque hay muchas infiltraciones que no son correctas. Nos ayuda a discriminar aquello que es de Dios y lo que no lo es. Buena palabra, discriminar, bien usada, ¿no? Discriminación de teología, discriminación de enseñanza, discriminación de aquellas cosas
que uno dice, bueno, vamos a filtrarlo por la palabra de Dios. Si Dios está de acuerdo con esto, nos lo quedamos. Si Dios dice que esto es pecado, afuera. Esto no debe aplicarse a nuestra vida ni hoy ni nunca. Esa es la realidad. Por eso la palabra de Dios marca el camino, la traza y nos ayuda a tomar buenas decisiones. Fíjese, así es como se va a expresar también en las epístolas generales. Estos libros son homónimos, significa que, bueno, tienen el nombre del escritor. Hemos visto Santiago, el hermano del Señor, hemos visto a Pedro y ahora estamos viendo las cartas de Juan, el discípulo amado del Señor. Así que, bueno, recuerde que son epístolas, ¿no? Y como epístolas, aquí están, son epístolas, son cartas, y uno tiene que leerla en principio pensando que era una carta que le llegó, ¿no?, a una región grande de la iglesia, escrita por el apóstol Juan. Entonces una carta tiene un hilo de pensamiento, tiene un inicio de saludo, tiene una descripción de lo que se quiere decir, un saludo final, así que hay que entender bien esta carta y aplicarla también a nuestra vida, porque los principios son eternos, los valores que están allí en la palabra de Dios, pues sabe usted que se aplican también en todo momento en nuestras vidas. Muy bien, así que bueno, en este plano que tenemos, este mapa, estamos diciendo que Juan está escribiendo en general a todas las iglesias. Juan está en este momento en la ciudad de Éfeso, así que desde Éfeso llega a todo este mundo que está aquí, llega hacia otras partes, incluyendo, ¿no?, al mundo conocido. Aquí estamos en el Imperio Romano, y si llegamos a Roma con la palabra y se puede distribuir mejor a otros lugares, pues también, ¿no? Éfeso es el lugar de residencia de Juan en este momento, ¿no? Estamos hablando del apóstol Juan, usted lo conoce por los evangelios. Así que tanto el Evangelio como la Epístola tienen el mismo estilo de escritura, el mismo modo de pensamiento. Por lo tanto, decimos, si Juan escribió el Evangelio y ahora está esta carta de primera de Juan, evidentemente estamos hablando de la misma persona, ¿no? Juan en sus escritos se presenta como testigo de Cristo. Eso dice capítulo 1, versículo 1 al 4, después el 4, 14... Un testigo de Cristo es una persona que vio todas las cosas, que estuvo con el Señor, que sabe lo que dijo y lo que hizo, inclusive hasta que lo tocó. Estamos hablando de Juan, que fue el que abrazaba al Señor, que estaba recostado en su pecho en el momento de la Pascua. Así que Juan conocía muy bien al Señor. Él tenía una descripción, sabía el argumento, cómo llegar a cada corazón por esa experiencia que ha tenido con el Señor. Juan también se presenta como maestro y discípulo. Es una expresión que él mismo ha aprendido del Señor Jesucristo y que también el Señor les dijo a sus discípulos que hagan más discípulos. Así que esto del maestro y nosotros aprendiendo la palabra, pues es algo que los mismos apóstoles lo han transmitido. Hasta el día de hoy hemos recibido esto, ¿no? Id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es porque el Señor se lo delegó a sus discípulos y hoy para nosotros, y nosotros seguimos haciéndolo también. En la carta de primera de Juan vas a encontrar muchas veces la palabra amados, amor, porque todo esto manifiesta al discípulo amado que hablamos del apóstol Juan, el discípulo amado. Además, durante toda la historia de la iglesia, siempre la iglesia lo puso a Juan como el autor de esta carta, nunca hubo contradicción por eso afirmamos que esta carta está escrita por el apóstol Juan. Muy bien, entonces, ¿cuál es el propósito que tenía Juan de enviar las cartas, o esta carta que también se puede escribir y repartirse durante todo este imperio romano? Bueno, es que Juan quiere trazar lo que es la base de seguridad cristiana en la comunión con Cristo, con los hermanos, que es tan importante para poder preservar una iglesia firme hasta la venida del Señor. Así que por eso es que Juan va a tratar con los fundamentos de la vida cristiana permanentemente, ¿no? Darnos seguridad de salvación y siempre describiendo el amor de Dios, el amor ágape, que es tan importante conocerlo, experimentarlo, recibirlo y transmitirlo. Esa es la idea del amor de Dios para nosotros, ¿no? Y el amor de Dios es, en griego hay tres palabras, por lo menos tres palabras para describir al amor. Una es la palabra eros,
de donde viene todo lo que es erótico, y no tiene nada que ver con las enseñanzas bíblicas, ¿no? Es simplemente el amor conyugal. Después, cuando se habla del amor fileo, tiene que ver con el amor fraternal, esas cosas que estamos compartiendo juntos, que hay afinidad en ciertos temas, que nos amamos entrañablemente, así que eso pasa por el amor fileos. Pero sobre todas las cosas está el amor ágape, que viene directamente de Dios, y este amor es dar sin esperar nada a cambio. Doy de manera abnegada, doy porque Dios me dijo que lo haga, así que como mandamiento yo lo cumplo, y el amor es una decisión, decido amar a la persona. No puedo esperar que venga un sentimiento para poder amar. No es así como funciona el amor de Dios. No es por sentimiento, no es porque tengo que movilizarme por mi propio medio. No, es que al conocer el amor de Dios, al recibir a Cristo en mi corazón y tener el amor de Dios, ahora estoy comprometido con Dios, con ese amor para amar a otras personas, amar a mi familia, amar a mis hermanos de la iglesia y amar a aquellos que no conocen a Cristo. Así que es ese amor que viene de parte de Dios, que no tiene nada que ver con afinidad, no tiene nada que ver con enamoramiento, tiene que ver con una decisión que uno dice, yo voy a amar porque Cristo me amó a mí, yo voy a amar porque es un mandamiento del Señor. Es un mandamiento, no es un sentimiento. Esa es una gran diferencia. Nosotros amamos por mandamiento, no por sentimiento. Ojalá que lo sientas, ¿sí? Ojalá que cuando tomes la decisión de amar a otro también lo sientas. Pero si no lo sientes, tienes que hacerlo igual. Tienes que movilizarte porque esa es la parte del amor de Cristo que el Señor nos ha dicho que debemos cumplirla. Para Juan está clarísimo, lo va a escribir en toda esta carta y cada vez que tú leas la primera carta de Juan vas a encontrar muchas veces esa expresión de que si amamos a Dios, amemos también al hermano, al prójimo, ¿sí? Permanentemente. ¿En qué momento ha escrito Juan esta carta? Lo ubicamos más o menos alrededor del año 90 después de Cristo. Fíjese que ha pasado 90 años ya desde el nacimiento del Señor Jesucristo. Así que decimos, escribe después de los evangelios, y cuando uno lee las cartas primera, segunda y tercera de Juan y a un Apocalipsis, uno nota que ya Juan está más viejito, más anciano. Las expresiones que usa, ¿no? Hijitos míos, amados, son términos muy cariñosos de alguien de avanzada edad. Entonces eso también nos deja saber que ya es en los últimos años de Juan que escribe esta carta. Además, algo sí que es notorio, es que se escribe después del año 70. Porque el año 70 es un punto de inflexión en la historia judía, porque en ese año Roma va a Jerusalén y destruye la ciudad de Jerusalén. Aquí está, ¿eh? ¿Se acuerdan que el Señor profetizó que no iba a quedar piedra sobre piedra? Pues eso pasó en el año 70. Ahí va el emperador Tito, Vespasiano, y ahí una destrucción total de Israel, destrucción del templo hasta el día de hoy. Lo único que queda es el muro de los lamentos de esa época. Nunca más se volvió a construir el templo en ese lugar. Por eso es que los judíos están esperando que alguien les construya su tercer templo, que ese es el anhelo que tienen de hace miles de años, ¿no? Así que estamos hablando de que Jerusalén para el año 70 desapareció. Todos los judíos fueron esparcidos por todo el mundo. Así que aquí Juan entonces le está escribiendo judíos que no están en Jerusalén, sino que están en todos lados, repartidos por todo el mundo del Imperio Romano. Así que por eso es que llega a todos lados, y por eso es que Juan sale desde Jerusalén y se ubica en Éfeso. Ese es el lugar donde el apóstol Pablo pasa desde el año 70 hasta el año 90 y pico, antes de ir a Patmos, ¿no? Cuando es tomado, arrestado y llevado allí para que se muriera en ese lugar, ¿no? Porque no podían detener el mensaje que estaba predicando el apóstol Juan. Donde se escribe entonces desde ahí, le escribe desde Éfeso a todos los lugares, ¿no? Y ahí es donde también aparecen muchas herejías gnósticas, que vamos a hablar ahora, que vienen de toda esta Asia Menor y influenciada también por los griegos, perdón, aquí están los griegos. Así que esa realidad estaba pasando en Éfeso, por eso va a escribir acerca de esta realidad. Así que si hay 4 motivos importantes por el cual Juan escribe su carta, podemos decir, para decirles a los creyentes que tengan comunión con el Padre, con el Hijo y además con unos con otros.
lo dice exactamente eso. Escribo para esto, dice Juan. Además también dice, yo les escribo para que tengan plenitud de gozo. El gozo esté cumplido. Reciban ese gozo del Señor y lo vivan y sea agradable en ustedes y se pueda manifestar. Después también le dice, les escribo para que no pequen. Otra realidad que está diciendo Juan es que el mundo sí está lleno de tentaciones, pero uno en Cristo tiene que estar firme y saber resistirlas con el poder del Señor, con dirección, con sabiduría y sobre todo con autoridad. Así que no es para que uno ande en pecado total, el Señor me perdona. Nunca lo ve eso Juan como algo genuino, sino todo lo contrario. Si alguien vive un tipo de vida libertinaje y dice ser cristiano, está mintiendo, dice Juan, ¿no? Porque o es uno o es el otro, ¿no? Hay que tomar una decisión por esto. Y también dice Juan que escribe su carta para que reconozcan su seguridad de vida eterna. Sepan que los que han recibido a Cristo en su corazón tienen seguridad de vida eterna. Si van con el Señor y ni siquiera la muerte nos detiene en ese encuentro con el Señor. Justamente será por la eternidad, habrá una resurrección y vamos a gozar por la eternidad con el Señor Jesucristo. Así que Juan nos va a decir de todo esto. Bien, así que hay un trasfondo también de la carta, ¿no? Acuérdense, estamos hablando de Éfeso, que está en un punto estratégico de esta región, porque era un puerto muy importante y además una conexión marítima también entre Grecia y toda la parte de Asia. Aquí es donde se generan muchas filosofías, muchas doctrinas que Juan justamente va a hablar acerca de esto. Así, si estamos hablando del año 90, estamos diciendo que habían ocurrido algunas cuestiones filosóficas en esta región y que es necesario saber. A ver, en primer lugar, muchos de los creyentes de esa época, estamos hablando del año 90, ya eran creyentes de segunda y de tercera generación de cristianos. ¿Qué significa? Que el abuelo fue cristiano, ¿no? Discípulo del Señor, sus hijos fueron cristianos y sus nietos. Ahora, cuando han pasado 3 generaciones, puede que a lo mejor no ha habido un buen acercamiento al Señor, un conocimiento diario con Cristo. El abuelo había experimentado quizás hasta directamente al Señor porque ha estado ahí, a lo mejor era uno de los que había sido alimentado del Señor en medio de los 5000, ¿no? Pero sus nietos habían escuchado las historias un poco hacia las perdidas y a lo mejor ellos no tenían profundidad. Por eso estamos diciendo que después de estas generaciones algunos ya se estaban olvidando de la realidad de Cristo, de la realidad de lo que el Señor dijo. Por eso era necesario escribir y que la iglesia lea palabra de Dios para alimentar la fe acerca de quién es el Señor, la salvación que ha traído, cuál es el plan que tiene Dios para nosotros, ¿no? Así que, bueno, ahí es donde justamente Juan tenía que hablar acerca de la verdad, que un creyente tiene que ser diferente, marcar la diferencia en el mundo que estamos viviendo. En segundo lugar, estos miembros parece que ya empezaron a vivir una vida más licenciosa. Parece que las normas, ¿no?, de conducta que se exigían parecían un poco incómodas para algunos, como que no era muy cultural, ¿no? Creo que mucho de eso puede haber hoy también, ¿no? De que muchos piensan que la iglesia no encaja en la cultura porque la cultura va por un lado y la iglesia por el otro. Obviamente, si nosotros recibimos palabra de Dios, Jesús dijo que el mundo nos iba a aborrecer. Ese es el principio, ¿no? Entonces, la idea es que el mundo necesita cambiar para ajustarse a lo que dice Dios, no la palabra de Dios ajustarse a lo que dice el mundo. Ese principio sigue vigente hasta el día de hoy. Ya se encontraba con esos problemas en la época de Juan, por eso escribe de esta manera y vas a encontrar a veces un tono fuerte de Juan. Es por eso, es que está exhortando a no tener cuidado, a tener cuidado con no meternos con las cosas del mundo, a amar al Señor, seguir la santidad y buscar la verdad del Señor siempre, ¿no? Así que estamos viendo que los peligros no eran tanto de afuera, sino de adentro, ¿no? Ahí es donde uno tenía que tener cuidado con la doctrina, con la enseñanza, porque eso es lo que estaba pasando. En este momento hay una filosofía contemporánea que se ha metido en todo el imperio y sobre todo en las iglesias, principalmente en Éfeso. Esta filosofía, ¿no?, decía que, tiene que ver con el gnosticismo, y decía que el espíritu es la parte buena
y la materia es la parte mala, ¿no? Así que hay que darle lugar al espíritu, pero la materia, como es mala, no hay manera de cambiarla. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Si tenemos materia mala, entonces iba a ser una lucha constante, ¿no? Entre lo bueno y lo malo, a lo que Juan no está de acuerdo para nada, ningún discípulo, apóstol Pablo tampoco. Estamos hablando de algo que debemos someter a Dios. Si la carne es mala, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a dar rienda suelta para que haga lo que quiera? Total, la carne es mala. No, Pablo dice, hay que someter la carne. Tiene que estar sometida al Espíritu Santo. Y Juan va a decir lo mismo. Necesitamos nosotros aclararnos en el Señor, en una relación con Dios y tomar decisiones fuertes, ¿no? Que no nos encuentre esta filosofía que estaba dando vuelta en medio. A tal punto de que había engatusado muchos de la iglesia esta doctrina, ¿no? Y primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, ¿no? Para que se den cuenta que no todos los que están entre nosotros a lo mejor tienen realmente a Cristo en el corazón. ¡Wow! Eso es fuerte, ¿eh? Porque nos está diciendo que puede que inclusive hoy en el mundo en general cristiano haya muchos que están dentro de la iglesia y a lo mejor no son cristianos genuinos, ¿no? De pronto, claro, les gustan las canciones, les gusta la parte social, pero en el espíritu no ha habido un cambio, no ha habido una entrega total a Jesucristo, ¿no? Diciendo que, bueno, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, lo sigo al Señor y quiero ser transformado por el Espíritu Santo. Eso es una realidad que pasa con un verdadero cristiano. Pero si alguien nunca cambia nada, sigue al mismo ritmo de siempre, Juan dice, revé muy bien tu vida espiritual porque si no estás mintiendo. Estás diciendo que crees en Dios, pero si no lo pones en práctica es una realidad que no encaja con lo que Dios ha dicho siempre en su palabra. Por eso, bueno, muchos falsos profetas, dice Juan, han salido por el mundo, así que cuidado con aquellos que dicen hablar de parte de Dios. Capítulo 26 dice que hacían apartar a los creyentes de la fe verdadera, por eso da este enfoque de tener cuidado, precaución, cuidado. Ellos mismos negaban el carácter mesiánico de Cristo, ¿no? Así que bueno, esa es una realidad que Juan lucha, ¿no? Los apóstoles también, para hacer cuidado con las doctrinas y filosofías que puede haber, ¿no? En torno a lo que se dice en la cultura. Bueno, la primera epístola de Juan podemos dividirla en tres partes, ¿no? Capítulo 1 y 2 es cómo vivir en la luz de Cristo. La parte 2, vivir en el amor de Cristo. Y tercero, vivir por la fe en Cristo. Sería una manera de poder dividir fácilmente el libro y que nos recuerde un poco esa estructura, ¿no? Así que vivir en la luz, los primeros versículos de Juan te van a llamar la atención porque se parecen mucho al Evangelio de Juan, ¿no? Allí en el Evangelio de Juan dice, en el principio era el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Pero cuando lees primera de Juan vas a decir lo que era desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpar nuestras manos tocante al verbo de vida, ¿no? Ves que usa también otra vez la palabra verbo, así que se parece mucho. Pero en San Juan habla acerca de cómo era Dios en la eternidad, Jesús estando en la eternidad con Dios. Y aquí nos habla desde el principio en adelante, ¿no? En una dirección hacia nuestros días, cómo el Señor ha obrado y cómo lo hemos experimentado, dice Juan. Yo soy testigo directo porque lo he palpado, he estado con Él y hemos visto su gloria. ¿Te acuerdas que Pedro decía algo similar? ¿No? Los discípulos experimentaron a Jesús al 100% y Juan dice, hoy estoy aquí plantado por ahí en el año 90 diciendo, yo he visto directamente a Jesús, lo toqué, estuve con Él, sé quién es Cristo. No me pueden decir que Jesús era mitad humano, mitad hombre, que era una extraña emanación de Dios que vino al mundo. No. Fue 100% humano y 100% Dios. Yo soy testigo, yo estuve ahí, yo sé lo que le estoy diciendo, ¿no? Así que es una realidad para Juan fuerte que está transmitiendo también en su libro. Por tanto dice, si nosotros hemos venido a la luz y la luz de Cristo está alumbrando nuestra vida, entonces el pecado tiene que haber sido confesado,
arrepentido, entregado y alejándonos de Él para un camino de luz diferente, ¿no? Porque la verdad del asunto, dice Juan, es que debemos confesar nuestros pecados, ¿no? Para que el Señor nos limpie de toda maldad. Entonces, confesar el pecado es sumamente importante, ¿no? El arrepentimiento, habla Juan aquí de esta situación. Los gnósticos no hablaban de pecado, hablaban de errores, fragilidad humana, ¿no? Algunas cuestiones que no hacemos muy bien, que tenemos que perfeccionarnos. Pero Juan dice, estamos hablando de pecado. Pecado es infracción a la ley. Quebranté la ley de Dios, entonces estoy bajo condenación. Necesito pedirle perdón a Dios por mis pecados para que Jesús, con su sangre en la cruz, sea entonces el que limpia mis pecados. Por eso es tan importante, ¿no? Lo que dice el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la obra que hace el Señor Jesucristo por nosotros en la cruz. Nos salva, nos rescata y nos pone en el camino derecho. Ahora, seguramente viene nuestra pregunta como cristianos, ¿no? Pero ¿y qué pasaría si yo, siendo cristiano, ahora cometo un pecado? ¿Qué pasaría? ¿Será que otra vez me voy para atrás? ¿Será que ya pierdo la salvación? ¿Será que ya el Señor no me ama más? ¿O que tengo que volver a hacer todo el proceso? ¿Me tengo que bautizar otra vez? ¿Qué pasa con mi vida? No, Juan es claro, y en el capítulo 2, versículo 1 y 2 dice lo siguiente. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, ¿no? Como alguna vez cometen un pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. El abogado es el que se hace cargo de ti, ¿no? Cuando tú pides perdón por tu pecado, el Señor está allí abogando por ti, ¿no? Está perdonando tu pecado y dice, y es la propiciación por nuestros pecados. El Señor lo que hace entonces es perdonar ese pecado y olvidarse y seguir adelante en la santidad del Señor. ¿Recuerda lo que dijo el Señor? Sí, te perdono, pero ve y no peques más. No vuelvas otra vez para atrás. Sigue adelante. Así que ese es el abogado que tenemos, al Señor, ¿no? ¿Cómo vamos a permanecer siendo pecadores? Pues la verdad es que el Señor nos limpia de todo pecado. Somos hijos del Señor. Y ahora lo que tenemos que hacer es ser obediente. Ay, esa palabra, ¿cuánto nos cuesta? Obediencia. Ser obediente a lo que Cristo dijo. Si tú y yo somos obedientes, nos va a ir muy bien en la vida, en todo sentido. Y yo creo que no sé si hemos aprendido la obediencia. Necesitamos aprenderla desde niños. Por eso, no sé si tú has aprendido obediencia, pero la vas a tener que aprender, ¿no? Jesús aprendió obediencia, dice Hebreos. Así que todos necesitamos. Fíjate, si tú eres padre y tienes hijos, fíjate si tus hijos están aprendiendo obediencia. Tú vas a tener que ser firme, vas a tener que trazar las líneas en casa, las reglas, y van a tener que obedecer tus hijos a las reglas que tú establezcas. Porque de esa manera van a aprender a obedecer. No solamente aprenden a obedecerte a ti, sino aprenden a obedecer después a Dios. Porque si no pueden obedecer en la casa, tampoco van a obedecer a Dios, a menos que pase algo y que Dios actúe de una manera sobrenatural, en algún caso especial. Pero la verdad es que todos necesitamos someter nuestro ego para que justamente podamos obedecer a Dios. Y el principio que dice capítulo 2, versículo 3, es que en esto sabemos que le conocemos al Señor, si guardamos sus mandamientos, ¿no? Si le obedecemos al Señor, entonces vamos por la dirección correcta. Capítulo 2, versículo 5, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El versículo 6, fíjese, ¿cómo logramos la comunión con el Señor siempre? Versículo 6 dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. No hay vuelta para Juan, ¿no? Si tú dices que permaneces en Cristo, entonces tienes que vivir como Cristo. Si Cristo no pecaba, entonces tú tienes que ir por ese mismo camino, ¿no? Dejar de lado el pecado para vivir para la gracia del Señor. Así que ahí es donde Dios trabaja con nosotros permanentemente, trabajando en nuestra vida. Además, Juan también nos va a recordar que Jesús nos dijo que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y el Señor nos ha amado y Él ha derramado amor por nosotros. Por eso, avanzando en lo que es la palabra del Señor, tú vas a leer, ¿no? En el capítulo 2, versículo 8, en adelante, ¿no? Esos versículos dice que
este mandamiento que nos da es un mandamiento que ya lo conocemos, pero es nuevo porque habla de amarnos unos a otros, como Jesús nos amó a nosotros. Así que es nuevo porque hay que ponerlo en práctica, porque hay que movilizar el amor que el Señor ha puesto en nuestras vidas, y es un mandamiento, recuerda esto, amar a nuestro prójimo, a nuestro hermano, es un mandamiento de parte del Señor, así que yo tengo que obedecer lo que el Señor me pide. No es que tenga la opción de perdonar o no perdonar, es un mandamiento del Señor. Acercarme a un hermano, estar con él, ayudarlo a crecer, es un mandamiento del Señor. Así que debo hacerlo porque el Señor me lo está diciendo que debo hacerlo de esa manera. Así que al final, ahí terminando el capítulo 2, en la parte del medio, digamos, ¿no? Desde el versículo 14, 15, nos va a hablar ahora cómo ser creyentes en este sistema que está corrompido porque este mundo no está en dirección espiritual. No, Dios no le ha dado al mundo lugar para que Dios tenga el control, ¿no? Dios tiene control de los creyentes, de aquellos que le entregan su vida, pero si la gente no le da control en sus corazones, cada uno va a seguir su propio camino y el diablo es el que está atrás de todo esto. Por eso Juan va a decir que en este mundo nosotros debemos tener cuidado que no debemos amar al mundo. Y el amor es ponerlo en primer lugar, es decir, poner al mundo antes que a Dios. Lo que estamos haciendo es alterar el orden, ¿no? Porque nosotros estamos en este mundo, pero no para amar las cosas del mundo, sino para amar a Dios y ser luz en este mundo. Ese es el principio, ¿no? Por eso nos va a hablar acerca de este mundo como un sistema. No está hablando de la tierra física, sino de la filosofía, de cómo se organiza este mundo. Y obviamente recuerda que Jesús ha dicho que el Dios de este mundo es Satanás, ¿no? Así que es el que está con su filosofía influenciando permanentemente este sistema. Así que Juan hace una triple descripción de este sistema. Dice que la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la vanagloria de la vida están en el mundo. ¿De qué se trata esto? Pues, a ver, si hablamos de concupiscencia de la carne, tiene que ver con que todo deseo que tiene su fuente, no en Dios y lo que Dios quiere, sino en nuestra propia naturaleza. Bueno, puede ser animal, puede ser natural, ¿no? La naturaleza humana, pero caída. La caída, aquella que solamente quiere lograr sus propios deseos, ¿no? Ambiciones mundanas, deseos mezquinos, todo lo que es egoísta, todo lo que es para uno mismo, como el placer, por ejemplo, pues tiene que ver con la carne directamente. Ahora, además de eso también dice que están los deseos o concupiscencia de los ojos. A esto se refiere con la riqueza, la pompa, la hermosura, la tendencia a dejarse cautivar por la apariencia superficial, la ostentación, ¿no? Todo esto, qué lindo que parece, pues eso es concupiscencia de los ojos y tiene que ver con el mundo, no con Dios. Y también se habla de la vanagloria de la vida, y la vanagloria de la vida tiene que ver con esto, una presunción arrogante, la soberbia, el orgullo, esos deseos de poder, de controlar, ¿no? El egoísmo pretendiente, la jactancia. Es así como actúa este mundo, ¿no? Y si tú vas a Génesis, el capítulo 3, te vas a encontrar con que la mujer fue tentada, ¿no? Por Satanás, ¿no? Fue tentada por el diablo. Y dice, escucha, presta atención a este versículo y dime cuál de estos tres tiene que ver con la tentación que le pasó a Eva. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Dónde lo ponemos a bueno para comer? Qué deseo, ¿no? No es de los ojos y de la carne, era aquí, el deseo de la carne, ¿no? Bueno para comer. Segundo, dice, era agradable a los ojos. ¿Dónde está eso? Aquí, agradable a los ojos. Y tercero, dice, ya codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Dónde lo ponemos? Ahí, en la vanagloria de la vida. ¿Te das cuenta que todas las tentaciones se enfocan en estas tres cosas? ¿Sí? Mayormente están aquí, ¿no? Son grandes grupos donde están todas las tentaciones. Cuando Jesús fue tentado por el diablo, ¿te acuerdas? También fueron tres tentaciones, ¿no? ¿Por qué no le dices, no? El diablo le dice a Jesús, ¿por qué no dice que las piedras se conviertan en pan? ¿A dónde estamos hablando? Estamos hablando de aquí, ¿no? Después dice, mira, ¿por qué no te tiras
del templo, ¿no? Y vean, ¿no? La ostentación que tienes, ¿no es cierto? Esta superficialidad, pues ahí está la concupiscencia de los ojos. Y después dice también, ¿quieres todo el territorio? Pues si postrado me adoraré, yo te doy todo el gobierno de este mundo. Aquí está el poder, la jactancia, ¿no? de creer pertenecerle las cosas. Nos va a pasar siempre estas cosas. Así que puede que hoy seamos tentados en cualquiera de estas o en las tres juntas. Pero eso es lo que dice Juan. Cuidado, porque esto es lo que tiene que ver con el deseo del mundo, ¿no? Permanentemente, y es donde Satanás quiere hacernos caer. Por eso dice que cuidado, porque el mundo pasa y sus deseos. Todo esto, los deseos, pasan. Y es verdad, todos los años cambiamos de cuestiones, ¿no? De ostentación. ¿Cuántos celulares, no? ¿Cuántos modelos de celulares han cambiado en los últimos 10 años? Estamos todos con esto, con la ostentación, la superficialidad, la pompa, ¿no? La presunción, los movimientos de orgullo y tantas otras cosas. Está todo aquí también, ¿no? El placer, el hedonismo, lo tenemos aquí. Es decir, el diablo trabaja siempre de la misma manera y siempre le da resultado, porque sabe que el hombre va a caer porque ahí está su carne, ¿no? Su vieja naturaleza tirando para las cosas de este mundo. Así que estamos precavidos para decir, ok, vamos a amar a Cristo, vamos a pedir fuerza y poder de Cristo para que cuando todo esto que está en el mundo, nosotros seamos tentados, pues resistamos la tentación como Jesús, diciendo, escrito está, soy hijo de Dios, me voy a mantener en lo que el Señor me ha dicho, ¿no? En el Señor soy poderoso en Cristo, ¿no? Ahí es donde te tienes que plantar firme. Desde el capítulo 2, desde el 18 al 28, Juan va a decir, cuidado con los anticristos. ¿Quiénes son los anticristos? Bueno, hay uno solo que va a aparecer en el tiempo final, con un mayúscula, lo ponemos al anticristo, pero todos los anticristos son aquellos que van en contra de lo que dice Jesús, que no creen en Jesús al 100%, así como lo dice la Biblia. Para Juan, muchos de ellos eran los gnósticos, que estaban diciendo que Cristo no era ni Dios ni hombre, era una mezcla rara de estas cosas. Así que cada vez que alguien dice de Cristo algo diferente de lo que dice la palabra de Dios, es el espíritu del anticristo, ¿no? Por eso que cuando aparezca el anticristo en los tiempos finales, en la tribulación, pues justamente va a estar en contra de todo lo que dice el Señor, ¿no? Pero Juan dice, ustedes tienen la unción del Santo, es decir, al Espíritu Santo, y conocéis todas las cosas. Así que no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Qué significa eso? ¿Que ya no tengo que estudiar más? ¿Que nadie me va a dar un consejo? No, está diciendo que frente a la verdad, ¿no? Cuando hay engaños de diferentes doctrinas, ¿quién es Cristo? ¿No? Uno tiene al Espíritu Santo y todas esas cosas, el Espíritu Santo nos enseña a tener cuidado, a saber que eso no viene de parte de Dios, que eso no es sana doctrina, algo aquí nos dice eso no está bien. Por eso es el Espíritu Santo que nos muestra esto. Así que no tiene nada que ver con no estudiar y no aprender la palabra de Dios. Tiene que ver con aprender del Espíritu Santo a distinguir qué viene de Dios y qué no viene de Dios, ¿no? Después, al final, capítulo 3, va a empezar a hablar acerca de la diferencia que hay entre los que son hijos de Dios y los que no lo son. Acá Juan dice hijos del diablo porque hacen la voluntad del diablo. Un contraste, ¿no? Entre dos descendencias, digamos. Así que aquí nos habla de que el creyente que ha recibido a Cristo, su simiente, ¿no? Que pertenecemos al Señor, dice que ahora no va a pecar. Bueno, está diciendo, no va a practicar el pecado, no va a meterse a vivir una vida de pecado. Porque ya dijo en el capítulo 2 que puede que alguna vez alguien peque. Entonces tenemos que arrepentirnos inmediatamente. Pero no podemos vivir practicando el pecado porque ahora somos hijos del Señor y ya eso no va con nosotros. Eso es lo que dicen los primeros versículos del capítulo 3. Así que entonces ahí nos dice esto, que el creyente, fíjese el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es decir, el Espíritu Santo no quiere que tú peques y va a hacer todo lo posible dentro de ti para
que no cedas en la tentación. La última palabra la tienes tú, obviamente, porque hay libre albedrío. Pero ahí estará siempre el Señor diciéndote, no lo hagas, eso no te conviene. Así que bueno, hay que escuchar esa voz, no hay que apagarla, porque de esa manera es que nosotros podemos crecer en la santidad del Señor. Así que al final de este capítulo se habla mucho del amor práctico hacia la persona necesitada. Dice, si tú ves a un hermano que está en una necesidad y tienes el amor de Cristo, tienes que moverte. El Espíritu Santo se moverá en ti para que tú puedas ayudar al prójimo necesitado. También que puedas actuar siempre en amor, que puedas actuar de una manera, ¿no?, en que puedas ayudar a la otra persona. El que aborrece a su hermano es homicida, dice aquí. Y la palabra aborrecer es una palabra griega que se escribe miseo, que significa amar menos. Amar menos a otra persona. Entonces el punto es amar menos que quién. Bueno, siempre se ha dicho desde el Antiguo Testamento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la base es uno mismo. Así que si aquí me dice que si yo amo menos a mi hermano que a mí mismo, para Dios soy un homicida. Es que ahí empieza el odio, ahí empieza el problema. Cuando yo me amo más que a la otra persona, ¿no? Por egoísmo, porque creo que soy superior, creo que el otro es inferior, porque no tiene mi misma categoría, mi mismo pensamiento y demás. Ese punto es pecado delante de Dios, porque estoy menospreciando a mi prójimo, ¿no? Estoy amándolo menos, y ese es el término para aborrecer. Por eso, cuidado con que nos está diciendo eso, el que ama menos a su hermano es homicida. Mira, la Biblia nos habla como si fuera un triángulo, así, ¿no? En cuanto a Dios, que ama que me ama a mí y que ama a mi hermano, ¿no es cierto? Bueno, si Dios ama a mi hermano a Dios, gloria a Dios por eso, porque yo también amo a Dios y Dios me ama a mí, ¿cierto? Pero esto es un triángulo de relación donde yo debo amar a mi hermano y mi hermano también me tiene que amar a mí. Esto es el amor que Dios está esperando en nosotros, que nos amemos unos a otros como el Señor nos ha amado a nosotros. Si yo digo que amo a Dios y no amo al hermano, estoy rompiendo la relación, inclusive con Dios. Por eso es importante poder amar a nuestro prójimo, porque viene del amor de Dios. Dios nos da el amor para poder amar a otra persona. Yo tengo que tomar la decisión. Así que la salida que va esta flecha de aquí a acá, esto que está aquí, se llama decisión, no sentimiento. Es decisión. Decido amar a mi prójimo. ¿Por qué? Porque Dios me amó a mí primero. Por lo tanto, yo estoy comprometido con ese amor para amar al prójimo. Entonces yo no puedo romper esa relación. Por eso Juan es muy directo aquí y dice, si tú dices que amas a Dios y no amas a tu hermano, eres un mentiroso. Porque aquel que ama a Dios también va a amar a su hermano. No hay manera de saltearnos este paso, ¿no? Así que esto es una realidad para Juan y nosotros, bueno, la tenemos que poner siempre en perspectiva en nuestra vida, en las relaciones con los demás. Capítulo 4, Juan nos dice, cuidado, no crean a todo espíritu. ¿A qué se refiere? Bueno, se está refiriendo a que todo lo que podemos escuchar, recibir, aprender, doctrina, enseñanza, hay que ver con qué actitud viene, ¿no? Con qué, bueno, porque, a ver, el ser humano tiene espíritu, alma y cuerpo. Desde el Espíritu es que recibimos nosotros del Espíritu Santo para poder transmitir una verdad. Pero todo aquel que habla no siempre habla del Espíritu Santo. Puede que hable de otra manera. Por eso dice probar los espíritus. Fíjese que a esto es lo que se refiere Juan. Cuando tú escuchas una enseñanza, cuando tú ves una intención de alguien que se dice ser cristiano o de alguna otra persona, tienes que probar ese espíritu, probar esa intención. ¿Con qué viene? ¿De dónde viene lo que se está diciendo? La pregunta ¿es de Dios? Porque puede ser del Espíritu de Dios. Pero también, ¿es de la carne? Porque puede ser que salga de la propia carnalidad de la persona. Inclusive es del diablo. Puede que muchas veces espíritus engañadores también
¿no? Influencien a personas para que digan cosas que perjudican a una persona, a una relación, a una iglesia. Por lo tanto, es necesario, como dice capítulo 4, probar los espíritus a ver si son de Dios. Claro, esto va directamente contra lo que estaban enseñando el gnosticismo. Fíjense ustedes creen que el gnosticismo viene de Dios? Prueben esos espíritus, fíjense en esas intenciones, fíjense lo que quieren transmitir. No está de acuerdo a lo que Dios siempre ha dicho, así que esto no viene de Dios. Puede que venga de la carne porque muchos de ellos quieren obtener beneficios personales, pero al fin viene del diablo porque los está permitiendo, los está llevando a desviarse de la verdad de Cristo. Entonces es importante lo que dice Juan en el capítulo 4 porque justamente nos previene contra falsas enseñanzas. Después del capítulo 7 en adelante, entonces sigue hablando acerca del amor y habla acerca de que Dios es amor. Esa frase la tenemos bien conocida y justamente sale aquí, ¿no? El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. La realidad de que el amor de Dios llega a nuestra vida tiene que manifestarse también a nuestros hermanos, ¿no? Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Es una realidad. Tenemos que amar a los demás, compartir también lo que el Señor ha hecho en nosotros, ¿no? Y que también dice que cuando nosotros le amamos al Señor, ¿no? Recordamos esto, que Él nos amó primero. Si amamos a los demás es porque Cristo nos amó primero. Y otra cosa importante, cuando recibimos el amor del Señor y tenemos una relación directa con el Señor, ese amor nos da paz, nos da tranquilidad, nos ayuda a controlar la ansiedad, la depresión y tantas otras cosas que podemos tener, porque sabemos que el Señor nos está amando. Y si Dios nos ama, seguramente tiene un plan, una salida, sabe cómo ayudarnos en momentos difíciles. Dice, 1 Juan 4, 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es decir, el verdadero amor del Señor deja que fluya en tu vida porque se va a llevar los temores y te va a dar seguridad de que Dios está actuando a favor de tu vida. Y capítulo 5 al final, entonces, va a hablar acerca de vivir por fe, una fe que produce victoria espiritual. Así que los primeros versículos nos hablan de esto, ¿no? De que todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Ya hemos hablado del mundo con toda esta descripción de la concupiscencia de la carne, de los ojos, vanagloria de la vida. Parece que están fuertes esas presiones, ¿no? Pero dice, a ver, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, con fe en Cristo vamos a vencer al mundo. Nuestra fuerza será superior, ¿no? Y vamos a poder vencer todas esas tentaciones. Así que hay una seguridad en el Señor de estar unidos a Él, nos da poder para ser vencedores. Luego, desde el versículo 6, va a hablar acerca del testimonio del Espíritu, ¿no? Y ese testimonio que nos confirma la verdad de la salvación, ¿no? Y dice el agua, la sangre y el Espíritu. Bueno, son símbolos, ¿no? El agua representa la palabra de Dios que limpia y purifica. La sangre representa la muerte de Cristo, ¿no? Su sangre que también nos purifica y nos limpia de todo pecado. Y el Espíritu que es la verdad de Dios, ¿no? Y que a través de esa verdad uno va en dirección correcta por lo que el Señor ya nos ha dicho en su palabra. Así que ahí es donde entonces nosotros sabemos, ¿no? Que esto nos da testimonio de que estamos seguros en el Señor. Además, también nos dice aquí que también hay tres que dan testimonio, además de esto, en el cielo. El Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos tres son uno, ¿no? Un versículo que nos está diciendo de la Trinidad en acción, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obrando siempre. Algunos aluden a que este versículo puede que no esté en todos los manuscritos originales, sin embargo, en muchos sí lo está. Entonces, por eso es que nuestra Biblia los contiene allí. Y por otro lado, no es para decir yo no creo en la Trinidad porque este versículo no está. Pero sí hay cientos de versículos que nos hablan acerca de la Trinidad en otros lados, ya lo hemos visto en Pedro y demás, ¿no? Así que bueno, la realidad es que Dios es un solo Dios en tres personas.
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en una relación perfecta, en trabajo en conjunto y por la eternidad. La verdad, inclusive cuando nosotros decimos recibo a Cristo en mi corazón, también viene el Espíritu Santo. Y Jesús dice en Juan que también el Padre viene. Así que la Trinidad en acción está en nosotros. Qué tremendo eso, ¿no? A veces es difícil de entender, pero debemos aceptarlo y decir qué tremendo que Dios está obrando, viviendo en nuestras vidas, haciendo las cosas diferentes. Bueno, y después entonces habla acerca de el testimonio de la vida eterna, la confianza que tenemos en el Señor, la seguridad de la vida eterna y que oremos también por otros hermanos. Aquí vas a encontrar dos frases, ¿no? Una que dice, hay hermanos que están con pecado de muerte y otros pecados que no de muerte. ¿A qué se refiere con esto? En el original griego, la palabra pecado de, ¿no? Se lo pongo aquí, cuando dice pecado, aquí está, de muerte, este de es una preposición griega que significa hacia. Es decir, da una dirección. No es que hay tipos de pecados que son mortales y otros que no. No dice eso. Está diciendo que hay pecados en una persona que los están llevando a la muerte, ¿no? Porque el corazón se ha endurecido, porque no quiere escuchar a Dios y parece que van en un deslizadero directamente, ¿no? A chocarse con la realidad de lo que es la vida en el pecado. Pero hay otro hermano que dice que no están en ese camino. Puede que por debilidad tropezaron, pero se levantan otra vez. No es que el corazón está duro, sino que están aprendiendo, ¿no? Y quieren seguir creciendo. Así que oren, intercedan por ellos, ayúdanlos a crecer, ¿no? Pero si alguien no quiere cambiar porque está en ese camino, pues solamente una decisión por el Señor hace que haga una diferencia. Y después, un pasaje tremendo que tienes que recordar siempre, y no te olvides de 1 de Juan, capítulo 5, versículo 18. Mira lo que dice. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El maligno no te toca. Así que si tú y yo estamos ya entregados nuestra vida a Cristo, el Señor es el dueño de nuestra vida y vamos en esa dirección correcta para la santidad, el diablo no puede hacer nada contigo, no te puede tocar. ¿Has escuchado alguna vez que dicen, no, si te metes con el Señor y andas en santidad vas a tener más problemas, el diablo va a estar persiguiendo más a ti que a otros? Y eso es una estrategia del diablo para que tú no te consagres al Señor. Porque acá dice que el que se consagra al Señor, el maligno no le puede tocar. ¿A quién toca? A los carnales, a los que hacen su vida fuera de la palabra de Dios, a los que no prestan atención, no obedecen a Dios. Esos son tocados por el diablo. Pero los que no son tocados por el diablo son los que andan en la santidad, buscando al Señor. Así que fíjese que todo lo contrario de lo que se escucha por allí, ¿sí? El que está en Cristo, el Señor le guarda y el maligno no lo toca. Aleluya, creemos en eso. Gloria al Señor. Bueno, amén. A ver cómo nos ha ido en esta clase. Vamos a hacer un verdadero y falso, a ver si recordamos lo que hemos aprendido. A ver, primero, se parece mucho el Evangelio y la primera epístola de Juan en el primer versículo. ¿Recuerdas que habíamos hablado de esto? Es cierto, se parecen mucho, inclusive hablan también del verbo, ¿no? Hay diferencia porque uno habla de lo que sucedía en el principio y otro de lo que sucedía desde el principio, pero fíjense que los dos empiezan con el mismo estilo de escritura. Segundo, el que escribió esta carta fue Juan el Bautista. Es cierto que hay muchos Juanes, pero ¿cuál fue el autor de esta carta? Juan el Bautista, ¿alguna vez dijimos? No, Juan el Bautista, de hecho ya había muerto hace rato, ¿no? ¿Se acuerdan, no? En la época del Señor mismo, cuando el Señor estaba enseñando y predicando, lo había matado Herodes. Así que no es ese Juan, es el apóstol Juan. Esto es falso. Tercero, la iglesia en tiempo de Juan eran creyentes de tercera generación. Es cierto, es verdad, ¿no? Los abuelos, los padres, los nietos ahora habían recibido a Cristo y parece que ellos necesitaban una experiencia más profunda, tenían que leer la palabra del Señor, ¿no es cierto? Así que eso era una verdad que estaba pasando en ese momento. 4. Si un creyente peca, ya no hay perdón y merece el castigo. ¿Es cierto eso según Juan? No, Juan dice, no. Si un creyente confiesa su pecado, el Señor lo perdona porque es la propiciación. El Señor es nuestro abogado defensor también. No para que uno siga pecando, sino para que no peque más y esté perdonado por el Señor.
5. Mundo significa sistema de ambición de éxito, riqueza, poder. Es cierto, es verdad, es esa ambición descontrolada, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos visto los 3 aspectos de este mundo? 6. El verdadero amor espera recibir a cambio un agradecimiento, por lo menos un agradecimiento. ¿Saben que el verdadero amor no, ni siquiera espera un agradecimiento? Lo hago porque Dios me dijo que lo haga. Y si no me dan las gracias, no importa, yo sigo haciéndolo igual porque estoy obedeciendo a Cristo. Entonces, esto es falso. El amor de Dios da sin esperar nada a cambio. 7. No necesitamos estudiar porque si tenemos el Espíritu Santo conocemos todas las cosas. Eso, mentira. Esto es falso, porque el Espíritu Santo sí que nos enseña cómo detectar la verdad cuando hay una doctrina extraña, pero no que no tenemos que estudiar, ¿no? Tenemos que aprender. 8. El verdadero creyente que ama a Cristo no vive en pecado y el maligno no le puede tocar. Amén. Aleluya. Así es. Puede que alguna vez peque, pero confiesa a Cristo, confiesa su pecado, el Señor lo perdona, lo levanta y vive para la gracia del Señor. Muy bien. Así que ahí está, el diablo no le puede tocar. Nos quedamos con 1 Juan 4:8. Texto central que dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Este amor es amor ágape, amor de decisión, no por sentimiento, no por buscar algo a cambio, no por hacer un pacto, sino porque Dios me lo dijo y yo lo debo hacer. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que estamos comprometidos con el amor del Señor, porque Dios nos ha amado, nos ha dado salvación. Yo debo amar, es un mandamiento y lo tengo que hacer para que Dios siga trabajando en mi vida y que justamente se muestre la diferencia de haber experimentado el amor del Señor. Oramos. Señor, gracias te damos por esta carta de Juan, gracias por tantos conceptos, Señor, que nos ayudan a entender mejor quiénes somos en ti, nos dan identidad, nos recuerdan, Señor, que tú ya nos has amado, has dado ese amor inquebrantable para nuestra vida y ahora, Señor, nosotros estamos comprometidos a tomar buenas decisiones, amando a los demás, ayudando a los demás. Guíanos, Señor, también a cuidado de no meternos en doctrinas que no están de acuerdo a tu enseñanza. Danos discernimiento para detectar falsas enseñanzas, para detectar aquello que no es verdadero, aunque sea muy parecido. Ayúdanos, Señor, a preservar tu verdad del error. Guárdanos, Señor, para que siempre estemos justamente ahí en el centro, dirigido por ti, Señor, el centro de tu voluntad. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a vivir sin pecar, ayúdanos a vivir dependiendo de ti y creciendo en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga ricamente.